Ahí está un grande de la música como George Michael y estábamos hablando precisamente con el defensor, precisamente eso es de nuestra época, George Michael. Defensor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Días. ¿Cómo le va? Un placer. Una Sí. verdadera pena la partida de grande. Gracias. Estuvo usted haciendo algunos recorridos, estuvo viendo la situación carcelaria, nunca es fácil. La anterior semana hablábamos de la situación en las cárceles en nuestro país y claro, hay muchas cosas que tienen que arreglarse, entre ellas el hacinamiento, y el indulto parece ser un camino, no la solución, pero uno de los caminos para poder aliviar la situación de crisis. Así es, lo del indulto va a ser una medida de las inmediatas, de las inevitables, pero siempre con razonabilidades. Entonces es para llegar a los casos de menor gravedad. Siempre hay que aclarar que no va a beneficiar en casos que reporten inseguridad ciudadana. Van a haber las restricciones para casos duros como los de violación, asesinato, homicidio, secuestro. Entonces vamos a tratar de llegar a los casos vulnerables. Esta vez hemos logrado trabajar una cuestión de género y es de esta manera que van a beneficiarse las mujeres cabeza de familia por casos menores hasta de 10 años. Esto implica que se está velando porque la persecución penal en estos casos de menor gravedad no implica una mayor afectación al ordenamiento social. Muchas veces hemos visto que estos casos de una madre que por la situación económica incurre en un delito de sustancias controladas, ve empeorada la situación familiar, se ve empeorada la situación social y tenemos en estos casos niños en situación de calle, niños consumidores de drogas, menores infractores, y el hecho del delito y el castigo representa una multiplicación de conflictos. Así que con estos criterios lo que se quiere es dejar de ver la cárcel como solución y replantearnos para adelante, y esa va a ser la misión del Código del Sistema Penal, que el aparato persecutor del Estado se active solamente para los casos estrictamente necesarios, y así no tenemos un sistema cansado para cuando necesita intervenir en casos duros como los de asesinatos, violaciones, feminicidios, no esté cansado, tenga cuerpo, tenga fiscales con tiempo y esto funciona. Ahora, son delitos hasta los 10 años. Los que de alguna manera van a ser beneficiados, o sea, 10 años de pena, establecido esto en el Código Penal. Ya los que van por encima de esto no van a ser beneficiarios del indulto. Así es, pero también con algunas otras exclusiones por razón de materia y política de Estado. Todo lo que sea corrupción, contrabando, delitos contra la libertad sexual, estarían fuera. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con los reincidentes? Porque también ese es uno de los grandes males que se encuentra dentro de las cárceles. La reincidencia. Sales de la cárcel y sales a reincidir. Y esto vuelve también en una especie de círculo vicioso el asunto. Así es. Lo de la reincidencia está descartado como una posibilidad de beneficio del indulto. Es para las personas que estarían por una primera oportunidad y tuvieran una primera sentencia. Esto un poco contrasta con la realidad porque en Bolivia hay un muy alto índice de reincidencia. Entonces, lo que se está velando en esta ocasión es llegar a aquellas personas que no se llegó antes con los anteriores indultos, buscar otras formas de beneficiar a grupos vulnerables como los que decíamos de una madre cabeza de familia, pero sí, la reincidencia es una política que impediría acceder al indulto. Sería el candado, en todo caso. Otro candado de seguridad. Hablemos de lo que ha ocurrido en Entre Ríos, una situación de tensión entre Cochabamba y Santa Cruz. Ha estado el gobierno, ha intervenido también la Defensoría del Pueblo. Coméntanos un poco. Hay un mensaje que necesitamos mandar a las juntas vecinales para este tipo de casos, al caso de la población de Entre Ríos en concreto, y es que el ponerse en bloqueo, en agarrar a una autoridad y tenerla en un lugar, obligarla a estar en otro para, entre comillas, negociar, y en los hechos es más una coacción y un secuestro, no puede ser un medio de lucha y de contraposición al ordenamiento legal de persecución penal para un caso de linchamiento o para otros casos que reportan comisión de delitos. El Estado
tiene la inevitable, inexcusable y el mandato constitucional de hacer cumplir la ley. Y cuando han habido estas afectaciones de inseguridad ciudadana que han afligido a un pueblo, a una vecindad, a una zona, y hay un linchamiento, no puede abstraerse el Estado de activar los mecanismos por el hecho de que hay una efervescencia social. Y tenemos que generar una cultura de paz. Esto va a ser un proceso de largo plazo, pero es algo que tenemos que encararlo como Estado, porque hemos tenido un muy alto nivel de secuestros en el año 2016, como un mecanismo de lucha, como una medida de presión. Bueno, y lo de Llanes que fue estremecedor, que fue a todas luces un asesinato, y que nos dejó a todos una situación muy preocupante de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Así es, y eso que fue escabroso tiene que ser una lección ya aprendida por la sociedad, y no podemos permitir como Estado que se torne en algo recurrente. Hemos visto en este caso que se toma una autoridad que está dirigiendo un operativo en cumplimiento de mandatos constitucionales, como es un desbloqueo, se la toma a ella, se la deja en una casa con 9 coroneles, con golpes, 2 coroneles en mal estado, los hermanos de la policía en una dura labor de estar en un lugar cálido. Muchos de ellos no están acostumbrados y tienen que cumplir labores muy duras, estar expuestos a agresiones de los pobladores. Entonces vemos una efervescencia popular de altísimo nivel de violencia. Luego lo conducen al viceministro a negociar, donde más bien lo que se hace es imponerle condiciones. No hubo negociación. No hubo. Le imponen que se libere a 3 imputados por estos casos de linchamiento, y un viceministro no puede garantizar un fallo judicial porque eso tiene sus procedimientos, tiene que cumplirse requisitos. Ponen en contraposición la situación y exigen que la policía repare los daños causados cuando quienes causan los daños fueron los pobladores, y tenemos que ser críticos sobre todos estos hechos. Nuestro ministro de Gobierno tuvo la razón y dijo se va a investigar, porque no puede quedar a un lado el restablecimiento y el cumplimiento del orden legal, y tienen que respetarse los derechos de todos y cada uno de los conciudadanos. Bueno, situación muy complicada, esto se ha vivido en la localidad de Entre Ríos. Finalmente se llegó a un acuerdo, finalmente se pudo distender la situación. Correcto, lo más apropiado es hablar eso de una distensión de conflicto. El punto está todavía en cierta forma de latencia como conflicto. Tenemos que hablar con los pobladores, dirigirnos a ellos para que puedan respetar el orden legal. Tenemos que velar por la situación del hermano viceministro Villa. Tenemos que ser prudentes en la conducción del caso porque no podemos también generar un problema mayor de confrontación, precautelando siempre la vida, la integridad de las personas, y de lamentar que muchas personas, un día como es el de Navidad, donde dentro de lo más cercano que tenemos en nuestra cultura es que queremos estar entre familiares, se hayan visto varados en esos días que quién se espera que va a tener un conflicto. Pensamos que por lo menos en esos días vamos a tener un poquitico de paz, y no se dio. Bueno, defensor, le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y por supuesto habernos permitido conversar sobre 2 temas, el tema carcelario, pero lo ocurrido en Entre Ríos, que es un tema muy sensible por las connotaciones que se han dado en torno a el bloqueo y todo aquello. Vamos con deportes, don Gonzalo Borriqui, hablamos del Dakar.